día. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la comisión organizadora de este 21º Congreso Nacional de Ingeniería Civil y bueno, he sido invitado para una de estas charlas sobre este tema en particular, sobre la acreditación de los programas académicos y los desafíos futuros en la formación integral de los ingenieros civiles en la medida de la experiencia, digamos, que tenemos en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería sobre el tema de la acreditación. Hace poco nos hemos reacreditado a través de la acreditadora internacional ABET de Estados Unidos y bueno, ha habido un largo trabajo sobre este particular en toda la facultad, ¿no? Y realmente el programa académico de Ingeniería Civil de nuestra facultad en la UNI pues tiene estos reconocimientos que se han venido dando en los últimos años, desde la acreditación internacional de ABET desde el 2011, que decidió y fundamentó que la carrera nuestra tenía pues los méritos para ser acreditada, cumplía los estándares internacionales, y desde el 2011 al 2020 tuvo una primera acreditación que luego condujo también a toda una labor de visitas de unas comisiones de trabajo de ABET para lograr que en 2020 se reacredite nuestro programa académico. Tenemos entonces nuestro programa académico reacreditado hasta el 2026. También a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, tenemos como universidad de licenciamiento institucional hasta el 2027, y a través del CINEACE tenemos la acreditación nacional hasta el 2026. Realmente la acreditación del programa académico, pues decía, tuvo un largo camino, ¿no? Desde la década de 1990 se planteó esta necesidad de estar realmente acreditados, puesto que una acreditación por pares de otros lugares y es una medida, ¿no?, de la calidad objetiva, digamos, de un programa académico. No basta con decir tan solo entre nosotros que somos buenos, como se sabe, es fácil decirlo, pero es necesario demostrarlo. Y bueno, para eso es mejor pues contar con acreditadoras objetivas, ¿no?, y además de prestigio, cuya calificación pues sea inobjetable. De modo que desde los 90 había todo un proceso de discusión sobre la calidad del programa académico, las medidas para mejorar continuamente los estándares de esa calidad, ¿no? De qué manera y de qué forma se definen las competencias, cómo se evalúa ello en el tiempo para dar lugar pues a una acreditación del programa académico. Hubieron trabajos iniciales, pero no cristalizaban todavía en una decisión de ir hacia una acreditadora que lo haga desde fuera, ¿no? Ya en el 2011, el decano de la facultad en aquel entonces, Javier Piqué, pues decide con el consejo de facultad pues realizar, ¿no?, las gestiones para conseguir primero que ABET pues destine, ¿no?, una misión que se encargue de la acreditación del programa académico, cosa que bueno, se consigue. Pasó un año hasta que se preparara un informe de evaluación. Luego en 2013 llegó una visita de evaluadores, una comisión de evaluadores que realmente quedó bastante satisfecho con lo que el programa académico de Ingeniería Civil en la UNI ofrecía, y eso se tradujo pues en la acreditación que he mencionado hasta el 2020. Luego vinieron las acreditaciones, el licenciamiento institucional de SUNEDU en 2017, la acreditación nacional del 2018 en el CINEACE, y luego el 2019, en diciembre,
Eh, Cuando estábamos en la dirección de escuela, pues tocó la coincidencia de tener que recibir a la comisión de evaluadores de ABET, pero realmente pues había todo un trabajo, ¿no? De comisiones particulares, el departamento, digamos, de calidad integral de nuestra facultad ya venía desarrollando un trabajo precisamente desde que fuimos acreditados de la primera vez, ¿no? En 2013. De modo que ya había una labor, ¿no? Toda una recopilación de informaciones, había un consejo consultivo que era pues, periódicamente consultado, de modo que tras esa visita de los evaluadores de ABET, eh, también quedaron bastante satisfechos con los alcances, la calidad del programa académico y se logró la reacreditación hasta el 2026. Es importante entonces notar aquí la continuidad, digamos, ¿no? De las políticas eh, que benefician, digamos, en este caso a un programa académico y por consiguiente se mejora, ¿no? La formación de los estudiantes de ingeniería civil de una manera tangible, ¿no? La acreditación en particular a través de ABET pues está basada en dos pilares, ¿no? Esos pilares son primero el logro de las competencias profesionales, ¿no? Y luego la mejora continua del programa académico. Cuando se habla de competencias profesionales, pues estas competencias abarcan principalmente dos aspectos, ¿no? Los objetivos educacionales, es decir, los logros del egresado que se van formando pues entre los 3 y 5 años de su egreso, y luego los resultados en sí del estudiante, qué competencias va a tener el egresado, ¿no? Al final de los estudios, ¿no? De tal manera que estas capacidades, estas competencias tienen que ser evaluadas, ¿no? Evaluadas no solamente a nivel interno, sino también evaluados por los mismos egresados, que son consultados, encuestados, egresados inmediatos, digamos, egresantes, mejor dicho, y luego un consejo consultivo formado por egresados que ya tienen experiencia en el ejercicio de la profesión. De manera que con toda esa información se van generando, ¿no? Una serie de documentos, de rúbricas también, de indicadores del logro de los objetivos para proponer acciones de mejora en aquellos objetivos que no hayan sido cumplidos o sean medianamente cumplidos. Entonces, toda una serie de acciones de mejora que pues va a incluir pues actualizaciones del sílabo, actualización de documentos académicos, ciertas programación, digamos, de visitas a empresas, capacitación también a los docentes o mejoramiento de los equipos, modos de evaluación de las materias, la remodelación de la infraestructura, los grupos estudiantiles que requerirán pues el apoyo para que hagan una labor que en el caso de este proceso de reacreditación, la comisión pues de ABET notó que era un pilar importante, ¿no? En el logro, digamos, de actividades que iban a la difusión de tecnologías, investigación formativa que realmente hacían los grupos estudiantiles con la asesoría de los docentes. Cuando decíamos, hablábamos de las competencias profesionales, dentro de los objetivos educacionales nos referimos básicamente a 5 objetivos que se plantearon luego de todo un trabajo de evaluación de la comisión que se encargó de esta labor, ¿no? El primer objetivo educacional era demostrar de los egresados
que tengan una competencia técnica, ¿no?, en la evaluación, planeamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de obras y sistemas de infraestructura civil. Luego, capacidad de trabajo e interacción con diferentes niveles de un proyecto de ingeniería, ¿no?, para el logro de las metas propuestas. Luego, una capacidad de liderazgo para participar de una manera proactiva en equipos multidisciplinarios con una orientación al logro de metas y objetivos. Otra competencia, otro objetivo es el de respetar los estándares y principios éticos de la profesión, ¿no?, proyectándose como ciudadanos y profesionales responsables. Y el quinto objetivo era el de la capacidad de actualización constante, ¿no?, para asimilar cambios y avances de la profesión y completar estudios de especialización y posgrado en caso necesario. Estos objetivos, bueno, se van evaluando realmente a través de métricas que forman parte de todo un expediente que luego ABET pues, valora para precisamente decidir, concluir si esos objetivos educacionales se están cumpliendo, ¿no? Luego, en cuanto a resultados del estudiante, nos referimos a las competencias que debe tener el egresante, es decir, el estudiante que ya llega al final de su carrera, ¿no?, en la universidad. Entonces, esas competencias de un estudiante al final de sus estudios están agrupados en estas 10, digamos, estos 10 resultados. Capacidad para solucionar problemas, capacidad para diseñar, ¿no?, dispositivos o diseñar sistemas, ¿no?, de construcción o otras actividades en el campo de la consultoría, ¿no? Luego, una capacidad para comunicar efectivamente sus propuestas, defender los criterios empleados para llegar a una propuesta de ingeniería, ¿no? Una comunicación efectiva también en el sentido de poder comunicar, transmitir esas ideas, esos planteamientos a diferentes públicos, ¿no? No solamente comunicarse entre pares, sino también comunicarse entre otras entidades, ¿no?, para poder llegar a otros niveles de decisión, para poder llegar a otros aspectos o otros sectores de la sociedad, ¿no? No olvidemos que la ingeniería civil es por antonomasia, ¿no?, una ingeniería bastante ligada a la sociedad, ¿no?, a la satisfacción de las necesidades y de infraestructura, ¿no?, de la sociedad. Entonces es necesario poder tener la capacidad de comunicar sus planteamientos a todos los sectores, ¿no?, realmente. Luego, otro de los resultados que se plantearon para calificar la competencia del egresante fue el de la ética, ¿no?, que tan necesaria, siempre necesaria, pero mucho más necesaria en este contexto en el que hemos estado en los últimos años, aunados a un sentido de la responsabilidad para defender, asumir, ¿no?, las posiciones, pero también con un sentido de justicia, ¿no? Otro de los resultados que se valoran es el de tener egresado un sentido, digamos, del impacto de sus decisiones, ¿no?, el impacto de la ingeniería sobre el entorno, por ejemplo, natural. De ahí viene el punto 8 también, sobre la conciencia ambiental, ¿no?, el impacto de las decisiones ingenieriles en la sociedad, el impacto de las decisiones ingenieriles en un proyecto, ¿no?, y cómo afecta a diferentes sectores, ¿no? No solamente es hacer un trabajo en función a lo que necesita un posible cliente, ¿no?, o simplemente a quien contrata al ingeniero, también realmente estar en la conciencia de que una solución pudiera, ¿no?, afectar a otros sectores, ¿no?, de la sociedad.
Luego una capacidad de trabajo en equipo y de gestión de proyectos que en cierto modo van aunados, ¿no? Otro aspecto que se valora es la capacidad de hacer experimentos, realizar pruebas, ¿no? Eso es importante para la investigación, ¿no? Que es otro de los aspectos en lo que se tiene que formar, ¿no? Al estudiante de ingeniería civil. No todos, desde luego, van a dedicarse a la investigación. Una parte de los egresantes se dedicarán a ello, otra parte se dedicarán al ejercicio profesional más directamente, ¿no? Pero en ambos se deben conseguir competencias básicas, ¿no? Otro aspecto es el del aprendizaje autónomo, la capacidad de aprender a aprender, como suele decirse, ¿no? Está fuera de toda duda, está bastante comprendido, ¿no? En nuestra profesión. Y otro aspecto que también se incluyó dentro de las competencias del egresante es de tener una conciencia ambiental, sobre todo en medios como el nuestro, donde la fragilidad, ¿no?, del medio ambiente es una realidad, ¿no?, de nuestro tiempo, y las decisiones de ingeniería deben comprender esa conciencia, ¿no? Para las acciones de mejora, decíamos que era necesario que los docentes, los egresados, a través sobre todo de un comité consultivo, evalúen la pertinencia y la validez de los objetivos educacionales, ¿no?, y los resultados del estudiante, para notar, para valorar si es que esos objetivos y resultados están acordes, digamos, con lo que demanda el mercado de la ingeniería, digamos, nacional. Al principio podría decirse que era el interés, pero realmente en este mundo globalizado hay que pensar también en el mercado de ingeniería internacional, ¿no? Y además ver si aquellos objetivos y resultados son alcanzables, ¿no?, son realistas. Bueno, esa es una labor que ya, digamos, excede a los alcances de propiamente un departamento de ingeniería civil. Para eso es que se convoca, ¿no?, un comité consultivo para que desde fuera egresados con una gran trayectoria puedan, pues, retroalimentar en cierto modo, ¿no?, a los funcionarios académicos a que precisamente se haga esa evaluación, ¿no?, de la validez de los objetivos educacionales y las competencias del egresante. Ahora, hecho eso, se tienen que medir, ¿no?, los resultados del estudiante. ¿A través de qué elementos se miden esos resultados? A través de lo que se llama proyectos capstone. El capstone es la piedra clave de los arcos, ¿no?, la piedra central cuya presencia al centro de un arco de mampostería de piedra, pues genera la estabilidad completa, ¿no?, de esa estructura. Entonces es un proyecto clave, es un proyecto integral de ingeniería civil, ¿no?, en este caso, que permite precisamente medir, ¿no?, de una manera, pues, bastante completa diversas capacidades del estudiante. Hay que seleccionar, desde luego, qué asignaturas van a ser, digamos, los que van a tener esos proyectos, no todas las asignaturas, sobre todo los de los últimos ciclos, ¿no? Cada ciclo académico se generó, pues, una feria de proyectos para que allí en esa feria hay una especie de concurso, ¿no?, entre los grupos de estudiantes que presenten sus proyectos, y allí precisamente se genera la actividad, ¿no?, de origen, digamos, del proyecto, la selección de alternativas, el uso de estándares de diseño, ¿no?, para luego ya dar lugar a las conclusiones y la generación de algún resultado bien tangible o de un proceso, ¿no?, que luego se explica, se fundamenta y va siendo calificado. Luego, como parte de los instrumentos de medición, también hay encuesta a los egresantes, a los que inmediatamente están, ¿no?, saliendo de la universidad, para ver su grado de satisfacción, ¿no?, y no solamente eso, sino también ver
qué es, en qué están bien, ¿no? Y en qué no lo están, no se sienten, ¿no?, muy seguros, para precisamente a partir de allí trabajar en acciones de mejora. Lo mismo con los egresados, no solamente los egresados del comité consultivo, sino bueno, otros egresados vinculados al sector privado, desde luego, y también a los gremios respectivos, para también saber, ¿no?, de primera mano cuáles, con qué capacidades están encontrando, digamos, a los egresados de nuestro programa académico. Con esa información ya se proponen las llamadas acciones de mejora, que bueno, ya es una serie de actividades que se van planteando para los diferentes cursos en donde son necesarios, digamos, estas acciones, ¿no? Nuestro programa académico, decíamos, fue reacreditada en 2019 y dentro de esas actividades pues hubieron muchísimas visitas, ¿no?, a los laboratorios, ¿no?, de nuestra facultad. Aquí hay algunas vistas de ello: nuestros laboratorios de materiales, de mecánica de suelos, el CISMIT, el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. También hubieron ferias de proyectos, o mejor dicho, los resultados, digamos, los proyectos ganadores fueron expuestos, digamos, ante la misión de calificación de ABET, y allí los estudiantes, ¿no?, presentaron sus proyectos en inglés, ¿no? Si había pues alguna maqueta que presentar, bueno, lo presentaron, ¿no? Si había una exposición en aula, pues también lo hicieron así. A su vez también decíamos que la misión se generó, digamos, una reunión de trabajo con los grupos estudiantiles, ¿no? Y en la Facultad de Ingeniería Civil pues tenemos grupos estudiantiles en todas las ramas de la ingeniería civil, capítulos estudiantiles dedicados a la ingeniería hidráulica, a la ingeniería geotécnica, a la construcción, al Instituto Americano del Concreto, ¿no?, y así por el estilo. Tenemos entonces una amplia, digamos, actividad allí en grupos estudiantiles, y en ese sentido pues la misión de calificación pues, tuvo una muy buena impresión de ese trabajo. Pero también, bueno, fue motivo para que los estudiantes mostraran otro tipo de habilidades, digamos, en el sentido de, como se ve en algunas de las vistas, ¿no?, practicar ciertos instrumentos musicales, ¿no? Y eso fue también muy agradable y forma parte de la formación, ¿no es cierto?, para tener en nuestros estudiantes una sensibilidad, ¿no?, hacia las otras actividades, ¿no?, como personas, ¿no? Decíamos que cada ciclo pues instituyó la feria de proyectos, ¿no?, que bueno, ahora con la pandemia esa feria pues, como actividad presencial se ha cancelado, desde luego, hasta que regresemos a la presencialidad, pero en la presencialidad pues había una expresión pues bastante entusiasta, ¿no?, la fabricación de prototipos, de maquetas que mostraban pues ciertas capacidades, ¿no?, para plantear algunas soluciones, ¿no?, unas ideas iniciales que eran evaluadas por egresados, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? No era algo que quedaba solamente para uso, digamos, de la comunidad interna, digamos, de la facultad, sino pues eran mostrados, ¿no?, a egresados, para que ellos sean los que pues, consulten a los estudiantes directamente, y luego pues pasaban una calificación, de manera que esta feria de proyectos tenía
pues todo un ranking, digamos, de los mejores proyectos, ¿no? Entonces esto es muy estimulante también para el estudiante de ingeniería que se enfrenta desde estos primeros años de formación a la presentación de propuestas, ¿no? Y la presentación y su fundamentación, su defensa. Y lógicamente también han de enfrentarse a la crítica, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? A la pregunta, a la cuestión de por qué se está planteando una determinada alternativa, por qué no otra. De modo que eso también es muy importante porque a eso se enfrentarán cuando sean ingenieros, ¿no? Entonces el proyecto Capstone o proyecto clave es una solución completa a un problema real de la especialidad y considerando restricciones y limitaciones reales, ¿no? De tal manera que los estudiantes demuestran el logro de los resultados que se han planteado, ¿no? Para su formación. Para el proyecto Capstone se aplican ciencias básicas, se aplican matemáticas y las ciencias aplicadas, ¿no? De la especialidad respectiva, ¿no? Para convertir los recursos disponibles en soluciones. Pero para ese planteamiento tiene que aplicarse normas, recomendaciones técnicas, estándares, regulaciones, legislación. Y además se deben considerar restricciones realistas y fundamentadas. Bueno, todo este proceso entonces es un círculo virtuoso, ¿no? Que va desde la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes, que da como resultado, ¿no? Unas capacidades de los egresantes al final de la carrera, que luego cuando ya tienen unos 3 o 4 años de ejercicio profesional, pues se van midiendo, ¿no? Los objetivos educacionales, ¿no? Decíamos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues hay también el insumo, ¿no? Del currículo, de la currícula, el insumo de la calidad académica de los docentes, el recurso de las instalaciones disponibles y actuales para la enseñanza y el apoyo institucional, ¿no? La fortaleza institucional, que es algo muy importante para la mejora continua, la continuidad de las actividades en una facultad, ¿no? Para el programa académico. ¿Qué consecuencias tiene la acreditación? Lógicamente, tener procesos educativos que satisfacen criterios nacionales e internacionales. Y esto es importante para tener entonces entre los egresados también pues egresados que se sientan en confianza, ¿no? de cuando quieren hacer algún estudio de posgrado en el extranjero sobre todo, pues hay una buena recepción, una buena receptividad a estos egresados, ¿no? Por provenir de una carrera que está acreditada por una acreditadora de prestigio, ¿no? Y de además digamos de indudable objetividad, ¿no? Luego, otra de las consecuencias de la acreditación es que se va validando de una manera periódica, no es una sola vez, sino cada cierto tiempo corto, la pertinencia de los planes de estudio, el prestigio y la calificación de la plana docente, ¿no? Luego la infraestructura, ¿no? En su modernidad y la suficiencia de esta infraestructura, ¿no? Para la formación profesional. Y otra consecuencia de la acreditación es el aseguramiento de la buena formación profesional. Esta formación profesional ha de conllevar al éxito profesional, desde luego, de los egresados del programa. Ahora bien, cuando se habla de éxito profesional, pues muchos
pueden asociarlo a la empleabilidad, ¿no? A la facilidad, digamos, en conseguir empleo de un egresado. Bueno, creo que eso también es necesario ya reforzarlo, ¿no? Ampliarlo, enriquecerlo con una capacidad para generación de empleo, no solamente que pueda lograr un empleo, sino para que este egresado pueda tener la capacidad de generar empleo, que es realmente lo que los tiempos y la economía en nuestro país hacen necesario, ¿no? ¿Qué desafíos futuros se plantean en ese sentido para la formación integral de los ingenieros? Principalmente en la formación inicial, ¿no? En la universidad y la práctica preprofesional, ¿no? Y aquí es necesario hacer algunas, pues, acciones complementarias, digamos, a las que ya se han generado a través de la acreditación. Generar la capacidad del egresado de la toma de decisiones, para una toma de decisiones con un enfoque multidimensional, ¿no? Y en ese sentido, es decir, no solamente ligado a la especialidad. Es necesario, digamos, recuperar en cierto modo esa base que es la llamada cultura general, ¿no? Que es, decíamos, una base que nos pone en comunicación con todos, ¿no? Y que el ingeniero civil de alguna determinada especialidad no solamente hable de ello, ¿no? Y no puede entender lo que recibe, ¿no? De otros profesionales o de otras personas, ¿no? Que no están, digamos, formadas en la ingeniería. Entonces, esa base es necesario enriquecerla nuevamente, ¿no? Otro desafío es el de la participación activa, ¿no? En la vida social. Nos referimos a la vida dentro de la comunidad, ¿no? Dentro del Estado, o en la empresa, ¿no? O en el gremio profesional, ¿no? Para que precisamente con un enfoque de ingeniería se enriquezca, digamos, la discusión de los problemas que atañen, ¿no? A nuestra sociedad y en general, bueno, a nuestro país. Y luego otro desafío es el de tener, digamos, en los egresados un mayor conocimiento de economía y finanzas, ¿no? No solamente tener el conocimiento de la capacidad técnica, ¿no? Para resolver problemas de ingeniería, sino también ir hacia estos campos de finanzas y de economía que sirven también para su integración, ¿no? en la vida social, ¿no? Sobre eso voy a puntualizar ¿no? en otra vista, ¿no? Otro desafío es el de conseguir de una manera segura, digamos, que los conocimientos y capacidades profesionales de nuestros ingenieros sean similares a los de sus pares internacionales, ¿no? Y esto, para esto, ¿no? Ayuda bastante las pasantías, ¿no? Las pasantías de estudios o ya a nivel de la profesión, pues una estancia, ¿no? Profesional, ¿no? En otros ámbitos, en otros países, ¿no? Y esto es muy importante para la comunicación, así como se abogo, digamos, porque el ingeniero civil se pueda comunicar con otros actores, digamos, de la sociedad, otros integrantes de la sociedad que no están vinculadas a la ingeniería, pues a nivel internacional, pues hay esto que se denomina pues la comunicación intercultural, ¿no? Y en ese sentido, aquí he añadido este gráfico, que es muy interesante, es el modelo de Lewis, ¿no? De Richard Lewis, que nos muestra de una manera, a grosso modo, ¿no? Siempre las generalizaciones son odiosas, pero a grandes rasgos, pues este triángulo de Lewis pues nos muestra pues los diferentes tipos de culturas, digamos, en cuanto a su comunicación, ¿no?
Eh, ¿Y para qué? ¿En qué sentido es esto útil, digamos, para nosotros? Fíjese, en este triángulo de Lewis tenemos aquí en la base del triángulo un par de, en los extremos de esa base, un par de tipos, digamos, de tipos culturales, ¿no? Linealmente activo, podríamos decirlo así, comunicación linealmente activa, y en el lado y en el derecho, en amarillo, en la comunicación reactiva, ¿no? Y en la parte superior tenemos aquí el tipo cultural multiactivo o de comunicación multiactiva, ¿no? Bueno, Lewis se tomó el trabajo, digamos, de plantear, ya con ejemplos más directos de países, ¿no? Que a nivel, digamos, promedio, ¿no? Siempre el ser humano es muy amplio, ¿no? No todos en un país son iguales, pero digamos hay cierto sustrato, ¿no? Cierta base de creencias y de pareceres que pues dan lugar, digamos, a plantear este tipo de modelos, ¿no? Entonces, la comunicación multiactiva, la cultura multiactiva, se caracteriza por ser una comunicación cálida, emotiva, ¿no? Es locuaz, ¿no? Y además se caracteriza por cierta impulsividad, ¿no? En la reacción. Mientras que la comunicación activa o linealmente activa, pues más bien se caracteriza por una comunicación fría, va hacia los hechos, pues una actitud orientada a los hechos y orientada a la planificación paso a paso, ¿no? En cambio, la comunicación multiactiva se caracteriza por hacer las actividades al mismo tiempo, ¿no? Y la prioridad se define en función al parecer, digamos, inmediato, ¿no? Mientras que la comunicación reactiva se caracteriza más bien por la cortesía, ¿no? La cortesía, la amabilidad, un sentido de compromiso, ¿no? Orientado a plantear principios que guíen, digamos, una acción, y bueno, también caracterizado por orientación más hacia escuchar, ¿no? A los demás, principalmente, ¿no? Entonces, fíjese, dentro de lo que se denomina aquí en este modelo de la comunicación multiactiva, tenemos precisamente a los países de habla hispana, ¿no? Aquí está el Perú, ¿no? Entre estas Argentina, México, Brasil, Chile, pues aquí está Perú, Colombia, ¿no? Eh, Mientras que dentro de el tipo cultural linealmente activo tenemos países como Alemania, Suiza, Luxemburgo, ¿no? Entre lo linealmente activo y lo multiactivo tenemos a Estados Unidos, Australia, Israel, luego Francia, Rusia, y así cada, con una cierta tendencia, ¿no? A ir hacia lo multiactivo, a Italia, Portugal, España, Grecia, en fin, países más mediterráneos, ¿no? Y también países de origen árabe, ¿no? Arabia Saudita, y luego también Bulgaria, Turquía, Irán, pero ya van tendiendo la India, Indonesia, Corea hacia un modo, perdón, de comunicación reactiva, ¿no? Y ya el extremo es Vietnam, ¿no? China también está en eso. Mientras que entre la comunicación reactiva y la comunicación linealmente activa tenemos, ¿no? En esta base del triángulo a estos países que también, bueno, unidos, ¿no? Entonces, es necesario que también, ¿no? Nosotros, que en general, con excepciones desde luego que siempre se dan en toda conducta humana, pues podamos interactuar, ¿no? Con otro tipo de culturas, ¿no? Y esa capacidad pues lo va a dar sin duda esas pasantías, ¿no? En otras
en otras universidades y a nivel profesional, ya con pasantías profesionales, ¿no?, en otros ámbitos. Ese ese mapa que ven aquí es el gráfico en colores, digamos, del triángulo de Lewis, ¿no?, para notar cómo es que, vean ustedes, en América del Sur, básicamente, están, y bueno, también en países europeos mediterráneos, digamos, están sobre todo esta propensión, digamos, a la comunicación o a la actitud multiactiva, ¿no?, mientras que los países ya en el hemisferio norte predomina el modo de comunicación, digamos, linealmente activo. Y lo interesante es que Alemania, ¿no?, en el año 2019, y cómo es que en Alemania empleaban esto para definir, por ejemplo, a dónde enviar a, a sus estudiantes a hacer pasantías de pregrado, o enviar a sus estudiantes para hacer ya estudio de posgrado, ¿no? Destinaban, digamos, la propensión, digamos, era a que sus estudiantes de antegrado pues vayan una proporción importante a los países que tenían, digamos, en promedio, digamos, una actitud multiactiva, ¿no?, para que complementen aquello que les faltaba, en cierto modo, ¿no? Mientras que los estudios de maestría, de posgrado, los orientaban más hacia países ya con una actitud, digamos, linealmente activa. Entonces, bueno, nosotros como país en desarrollo también podemos, pues, orientar parte de ello, de esa formación de nuestros estudiantes y también de jóvenes profesionales, siguiendo un poco estos criterios, ¿no? En suma, tenemos dentro de esos desafíos futuros el punto 2 y el punto 4 que ya mencioné. Está ligado no solamente a la universidad, sino también, creo yo, al gremio profesional, ¿no? De modo que finalmente, entre los retos futuros, quisiera aquí hacer una serie de secuencia breve de lo que deberíamos trabajar, ¿no? Primero, definir la infraestructura que requerimos, ¿no?, para la diversificación de las actividades productivas. Entonces, sabemos que hay una cierta matriz ya instalada, ¿no?, de actividades productivas, actividades económicas, pero eso pues puede cambiar, ¿no? Debería cambiar, ¿no?, hacia una diversificación productiva como se hizo hace algunos años en una gestión anterior, ¿no? Porque esa diversificación productiva genera empleo, ¿no? Y el problema aquí principal en el Perú es el del empleo, ¿no? Y luego identificar las capacidades disponibles, ¿no?, de los servicios de ingeniería nacional, para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, ¿no?, y cómo adquirir o suplir, ¿no?, las capacidades que nos faltan, ¿no? Y bueno, para eso será necesario, ¿no?, pues una capacitación a toda regla, ¿no? Luego, políticas para la creación de una capacidad deseable de servicios de ingeniería para el país. ¿Qué es lo que necesitamos tener en el país dentro de lo que llamamos, ¿no?, el mercado de servicios de ingeniería? Esto lo han hecho en todos los países del mundo, desarrollado o en desarrollo, y esto es algo que deberíamos plantearnos, ¿no?, a la hora de fijar, ¿no?, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y luego, bueno, reforzar el tema de tener áreas de ingeniería, ¿no?, con personal estable, no personal golondrino, sino personal estable y selecto en cada uno de los sectores del Estado que requieran obras y servicios de ingeniería, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Esto era lo que quería compartir con ustedes.
Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su presentación. Muchas gracias por estar presente en este Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Tenemos una consulta para usted de parte del ingeniero Carlos Herbias Gutiérrez, que dice, ¿no? ¿Qué opinas si dentro de la formación integral del ingeniero civil se incorpora el conocimiento de la Constitución Política del Perú? Pues es la norma de mayor jerarquía que todos los peruanos debemos de cumplir, además que recoge los derechos humanos que deberíamos de respetar. En realidad sí se enseña, se enseña, o al menos en el programa de la Facultad de Ingeniería Civil, pues está comprendido, ¿no? Y es necesario, desde luego. Eh, Diría que realmente, además del conocimiento de la Constitución, eh, deberían también ampliarse, ¿no?, a otros aspectos de la legislación que es necesario en la ingeniería civil, ¿no? Pero desde luego, si algún programa académico de otras universidades no lo tiene, pues sí, desde luego que debería incluirlo, ¿no? Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Definitivamente nuestra constitución debe estar en la primera línea de todo lo que debemos exigir, respetar entre nosotros mismos. Ingeniero, le invito a dar sus palabras finales en la presentación de este primer bloque de la sala Paracas. Recordarle a todos que volvemos a las 2 de la tarde y media para el segundo bloque, para el bloque de la tarde y el cierre. Ingeniero, por favor, las palabras para el cierre de este bloque y nuevamente agradecerle de parte de la comisión organizadora de este CONIC 21. Bien, muchas gracias. Agradezco a la comisión organizadora de este 21º CONIC. Bueno, sé que ha tenido pues bastante acogida, y los temas que se hayan expuesto, que se hayan discutido, se iban para enriquecer la, la formación, y además sirvan para que los temas de actualidad en ingeniería sigan digamos, sobre la mesa, ¿no? Y no se queden simplemente como algo que se dijo y ahí quedó, ¿no? Realmente es importante que se discutan, se sigan manejando los paneles, de modo que estaremos muy pendientes de ello. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Las gracias a usted, ingeniero.